aprende de una manera, el estudiante que realiza las actividades a un ritmo, el estudiante que de pronto tiene unas habilidades en unas áreas específicas. Entonces, por eso es importante hablar de esa flexibilización curricular y en algunos casos hablar de la diversificación curricular. Entonces, para empezar, de manera general, vamos a hablar cómo a conceptualizar el tema de flexibilización curricular, cuáles son esos tipos de flexibilización y luego, a través de un formato y de una caracterización de un caso, vamos a hacer una propuesta de flexibilización curricular para más adelante socializar. Entonces, permítanme, comparto la pantalla. Permítanme. Bueno, ahí vemos la presentación. A ver, un segundo. Entonces, este taller es sobre flexibilización curricular y vamos a conceptualizar un poco el término, los procesos y las dinámicas que aborda la flexibilización curricular para de esta manera poder hacer el ejercicio práctico. Entonces, la flexibilización curricular, concebido como ese conjunto de estrategias y recursos que debemos contemplar en nuestra práctica pedagógica y que debemos implementar para poder responder a esas necesidades de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes, a esas diferencias individuales, a esas habilidades específicas que tienen nuestros estudiantes y esas características concretas del contexto. Es bien diferente realizar un proceso de flexibilización o de diversificación aquí en mi escuela en Bogotá, Colombia, o allá en alguna escuela de la ciudad de Quito. Entonces, por eso es importante realizar un proceso generalizado de caracterización para hablar de flexibilización curricular. ¿Cuál es el propósito de esa flexibilización curricular? Poder posibilitar el acceso, la permanencia y la trayectoria de todos nuestros estudiantes de nuestros estudiantes en ese proceso educativo, que podamos garantizar que independientemente de sus características, el estudiante tenga la posibilidad de avanzar en esa trayectoria educativa. Yo siempre traigo a colación, y yo creo que quienes me han escuchado en conferencias en Ecuador, me han escuchado contar un estudiante de un caso que está, bueno, ya está en grado 11, la verdad, cuando contaba de él estaba en grado sexto, y es un estudiante que no lee ni escribe de manera convencional, tiene una discapacidad intelectual y su área que está afectada es el área de su lenguaje expresivo. Entonces, ¿de qué manera se pudo, primero, como concientizar a los docentes de que él realizaba unos procesos, pero no de manera convencional? Y segundo, la forma como debíamos generar unas estrategias para garantizar que este estudiante continuara con su proceso educativo independientemente de que leyera o no de manera convencional o de que escribiera o no. El estudiante transcribía textos de forma perfecta, sin ningún error, los cuadernos eran impecables, pero cuando ya llegábamos a la hora de que el estudiante plasmara contexto, algunos conceptos, el estudiante no lo hacía. Aquí a qué conclusión llegamos, a que debíamos buscar esa diversificación curricular y esa flexibilización en esas estrategias que se manejaban en el aula. Bien, ¿qué características tiene una flexibilización o una diversificación curricular? Que son individuales. La flexibilización curricular que necesita Mónica no es la misma que va a necesitar Antonio, por ejemplo, que deben ser realizadas por los docentes o por el equipo docente. No puede ser realizada, por ejemplo, por el orientador de la institución, porque es el docente de aula el que está inmerso en ese proceso académico, el que conoce las condiciones de los estudiantes y conoce esas características puntuales. Entonces, ¿quiénes hacen esa flexibilización curricular? Los docentes que están trabajando con este estudiante. Se deben dar prioridades a las áreas que el estudiante muestre mayores posibilidades. Es posible que yo no me quede como encerrada en unos procesos donde no vemos muchos avances. Si el estudiante tiene habilidades para el arte, si el estudiante tiene habilidades, no sé, para la composición literaria, pues es por ese lado
que yo voy a poder identificar cuáles son esos procesos y cuál es la flexibilización curricular que voy a utilizar para poder canalizar esas dinámicas. Permitir la valoración de los logros en las áreas que presentan mayor dificultad, reconocer que existe una situación en la que el docente y el contexto educativo definitivamente deben modificar y ajustar esa participación y esa construcción de aprendizaje. Es importante cuando vayamos a hacer el ejercicio contemplar que si yo realizo como docente una flexibilización o una diversificación por ejemplo, en los contenidos temáticos, muy seguramente esto va acompañado de una flexibilización también en metodología, también en didáctica, también en procesos de evaluación. En ocasiones nos quedamos cortos y solamente flexibilizamos los contenidos y el resto no lo tenemos en cuenta. Entonces, siempre va como hay un hilo de trabajo para poder hablar de esa flexibilización curricular. Contemplemos esto para el ejercicio que vamos a hacer. Hay diferentes tipos de adaptaciones, las adaptaciones significativas, las no significativas, las que son de acceso al currículo, las que son de los elementos del currículo y las que hacen parte de esas adaptaciones del contexto escolar. Inicialmente les comentaba la importancia de contemplar y hacer una caracterización de ese contexto para poder verificar y poder garantizar que esas adaptaciones, ese tipo de flexibilización que hagamos, pues se cumpla con el propósito que nos hemos trazado. Bien, las adaptaciones significativas son cambios importantes a nivel curricular y están realizados para personas con discapacidad que requieren apoyos permanentes. Aquí lo que pretendemos es poder garantizar que se hace una diversificación curricular. Estas adaptaciones significativas están más relacionadas con una diversificación curricular que con una flexibilización. Ya vamos a ver la diferencia. Se permea el plan de estudios. Es muy posible que si en grado sexto están trabajando números fraccionarios y yo tengo un estudiante con unas características puntuales, por ejemplo, un síndrome de Down, donde están en un proceso de educación inicial, donde están apenas en la adquisición del código lectoescrito, en la adquisición de procesos matemáticos básicos, pues no tiene ningún sentido que yo haga una flexibilización sobre números fraccionarios, ¿cierto? Es importante que yo pueda, a partir de una valoración pedagógica, poder identificar cuál es ese nivel de desarrollo de mi estudiante, cuáles son esas habilidades puntuales que lo caracterizan y cuáles esos contenidos que voy a priorizar en esa flexibilización curricular. Si mi estudiante está apenas en esos procesos matemáticos, pues ¿qué sentido tiene que yo trabaje en números fraccionarios? Por supuesto que tiene que estar con estudiantes de su edad. Por ejemplo, si es una niña con síndrome de Down de 11 años, va a estar en grado sexto con compañeros, con los pares que corresponden a sus condiciones físicas, ¿cierto? Y de desarrollo social, pero, por ejemplo, en matemáticas yo voy a empezar a trabajar la connotación de correspondencia biunívoca y de cantidad y el reconocimiento del grafema del 1 al 10. Con que yo vaya logrando esos propósitos que me voy trazando con mis estudiantes, puedo garantizar que esa flexibilización curricular a través de un seguimiento ha sido efectiva. Si yo hablo de unos números fraccionarios cuando mi estudiante no reconoce los números o las relaciones cardinales u ordinales, pues definitivamente no podríamos avanzar en esa dinámica. Las adaptaciones no significativas, hablamos de una flexibilización curricular y son esas modificaciones que son menores que se hacen en el currículo o que son ajustes simples. Por ejemplo, para la evaluación que vamos a realizar son 10 puntos, pero mi estudiante a quien le estoy flexibilizando, por el tiempo voy a hacer unos ajustes y no va a responder esas 10 preguntas, sino se las voy a resumir en 5. Va a responder solamente 5 preguntas que estén relacionadas con el tema, pero que pueda garantizar una flexibilización curricular. Si la generalidad de mis estudiantes están leyendo un libro, El Principito, una flexibilización curricular puede ser que yo consigo el resumen del Principito o los gráficos del Principito y se los presento a mi estudiante para que él pueda acceder a ese currículo de manera flexible. Si mis estudiantes están trabajando, no sé, si mis estudiantes están trabajando en el aula de clase y tienen que presentar un trabajo en clase, una exposición, producto de realizar un trabajo en equipo, una cartelera y sustentarla, pues seguramente la flexibilización que yo voy a hacer con mi estudiante es simplemente que me cuente de manera verbal cuáles son esos procesos que se están desarrollando, sin necesidad de que haya una cartelera o un apoyo visual.
yo decido, de acuerdo a esas características y esas condiciones que tiene mi estudiante, cuáles van a ser ese tipo de flexibilización que voy a utilizar. De acceso al currículo es toda esa provisión de recursos y materiales específicos cuyo objetivo es mejorar la movilización y la estadía de los estudiantes, así como la accesibilidad. Aquí ya estamos hablando de otros temas de movilidad reducida que el colegio o la escuela debería garantizar. Tengamos en cuenta esos elementos del currículo porque es lo que ahorita vamos a hacer en nuestro taller práctico. Debemos garantizar una flexibilización curricular según la caracterización del contexto y de mi estudiante en los objetivos, en los contenidos, en la metodología, en esa organización didáctica, en la evaluación y en los tiempos. El PIAR del que yo les voy a hablar el día de mañana es una herramienta que nos permite abordar de diferentes formas esa flexibilización curricular y justificarla en aras de garantizar ese proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Cuando hablamos de tiempos, por ejemplo, mi mismo estudiante que tengo en grado sexto tiene asociada una condición de epilepsia. Entonces mi estudiante está medicada. A mi estudiante le dan el medicamento todos los días a las 6 de la mañana. Los efectos de ese medicamento es que queda somnolienta, le produce sueño, le produce cansancio, pero esto sucede solamente durante las 2 horas siguientes a que consume el medicamento. Tendría sentido que si en mi escuela entramos a las 6 de la mañana, llegue mi estudiante, llamémosla Daniela, llegue Daniela a estudiar inmediatamente, luego haya consumido su medicamento, si llega a dormir a la institución o si llega a no ser productiva y no estar activa y no participar como debería ser en los procesos académicos. Ese instrumento me permite realizar esa flexibilización en tiempos. Por ejemplo, Daniela no va a llegar a clase a las 6 de la mañana, va a llegar a clase a las 8, luego de que su medicamento ya le haya hecho efecto. Y eso no afecta de ninguna manera sus avances curriculares ni sus avances en el aprendizaje, porque hay una flexibilización curricular y está organizada, está justificada. Seguramente Daniela, si llega a las 6 al colegio, va a dormir en su pupitre de 6 a 8. Mejor que duerma en la casa y se recupere en su casa y llegue con todas las pilas puestas a las 8 a trabajar. Entonces, esa es la flexibilización de tiempos que se puede justificar siempre y cuando haya un acompañamiento, un seguimiento y pues que hayan los argumentos que nos permitan hacer ese proceso de acompañamiento y de flexibilización. No es porque Daniela está molestando mucho, entonces mejor que se vaya para la casa, o que Daniela a tal hora le entra una pataleta y seguramente le coge las once a sus compañeros. No, debe estar justificadas esas acciones de flexibilización curricular. Adaptaciones en el contexto escolar, entonces son esas modificaciones que nos permiten introducir en la organización de la enseñanza, la estructura del grupo, el clima emocional en el aula, los tiempos, los profesionales que van a acompañar el proceso, el compromiso familiar que es muy importante. Nosotros como docentes en la escuela podemos plantearnos una serie de procesos y una serie de dinámicas que puedan permear esas dificultades, esas barreras para el aprendizaje que tiene mi estudiante. Pero si no hay compromiso familiar, pues es muy poco lo que nosotros podemos hacer. ¿Y cuáles son esos tipos de apoyos que requiere nuestra estudiante? Pasos para la flexibilización. Se deben establecer objetivos de trabajo, se deben definir cuáles son las áreas de currículo en las que yo voy a hacer modificaciones. Seguramente hayan estudiantes, por ejemplo, que tengan habilidades en procesos de lectura y escritura, pero sus mayores necesidades están en el tema de las matemáticas. Entonces, en lectura y escritura es posible que yo no haga ninguna modificación o ningún ajuste, sino que lo hagan las otras áreas. Todo es posible. Yo debo definir cuáles son esas áreas del currículo en las que voy a hacer modificaciones. Observar el desarrollo de la clase en un día cualquiera para saber cómo voy a realizar esos procesos. Esto hace parte de ese proceso de observación, hace parte de esas dinámicas de caracterización y evaluación pedagógica previa que yo hago como docente. Recordemos que nosotros como docentes pues no diagnosticamos, seguramente la experiencia con el tiempo nos ha permitido identificar algunos estudiantes que tienen unas características, pero yo llegar a decir, no, es que Mónica definitivamente tiene autismo. No, 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 ¿cierto? Pedagógicamente yo puedo decir, bueno, yo veo que Mónica tiene estas y estas características, remito
al sector salud, que son quienes hacen ese acompañamiento para el diagnóstico. Determinar cómo los estudiantes incluidos pueden realizar las mismas cosas que realizan los otros estudiantes. Acá es importante que hablemos de un trabajo colaborativo, de un trabajo cooperativo, donde podamos permear todas estas dificultades que tienen nuestros estudiantes con ayuda de otros, sin que ellos asuman la responsabilidad que nos corresponden y sin que sus compañeros lleguen a ser una carga para ellos de alguna manera. ¿Qué puede hacer este estudiante durante la clase? Definitivamente es importante, por ejemplo, después de haber hecho el análisis y la valoración y la caracterización de mis estudiantes, definitivamente es importante que este estudiante yo tenga preparadas las actividades porque él hace las actividades bien, las termina y quiere realizar otras actividades. Si no tengo actividades y voy a improvisar, seguramente mi estudiante empieza con conductas estereotipadas, empieza a molestar a su compañero. Entonces, poderme organizar de modo que yo pueda responder a esas condiciones, esas características de los estudiantes. Procesos para realizar una flexibilización curricular. La primera, la valoración o la evaluación de los estudiantes con discapacidad, a los diversamente hábiles, con necesidades educativas especiales, bueno, como los queramos llamar. Elaborar esa propuesta curricular, identificar cuáles son esos criterios de evaluación y promoción y hacer seguimiento a esos procesos y a estas fases que ya me planteé previamente. Esos criterios de evaluación y promoción responden al sistema de evaluación general que está planteado. Nosotros tenemos en Colombia un decreto, que es el decreto 1290, que me da unos lineamientos específicos para esa evaluación y promoción, pero le da también la autonomía a las instituciones educativas que puedan identificar cuáles son esos pasos que según su contexto y las características de su población se deben cumplir para esa evaluación y esa promoción. Aquí es importante tener en cuenta con los estudiantes con discapacidad, cuando hablamos de evaluación, si realmente vale la pena que un estudiante repruebe un año escolar. Por ejemplo, cuando yo les contaba de este estudiante que no lee ni escribe, que ya está en grado 11, yo lo tuve desde grado sexto, desde el primero de bachillerato, la profesora de español decía, es que él no puede pasar porque no lee ni escribe. ¿Qué van a decir los otros compañeros cuando lo reciban? Yo cómo dejé pasar a este estudiante sin que lea ni escriba. ¿Será que si el estudiante hubiera repetido 3 veces sexto aprendí a leer y a escribir? No, ya está en 11 y no lee ni escribe. Se realiza sus actividades de otras maneras, hay otros procesos, otros sistemas alternativos de lectura y escritura no convencionales, pero no hubiéramos garantizado que con la pérdida del estudiante del sexto, por ejemplo, que hubiera perdido 3 veces, no hubiera aprendido a leer y a escribir, porque sus condiciones, porque las características propias de su discapacidad no se lo hubieran permitido. Entonces, sí es como luego de conocer el caso, poder identificar hasta dónde puede llegar mi estudiante para poder reconocer esos criterios de evaluación y promoción. ¿Cómo facilitar la total participación del estudiante en el programa inclusivo, en los procesos de inclusión? Presentar las mismas actividades, adaptar materiales, presentar los mismos materiales, presentar los mismos objetivos, distribuir el grupo de trabajo, mirar si hay unos formatos que me aporten el que les voy a presentar mañana y el que vamos a socializar hoy. Es importante para poder realizar como esa planeación y que me dé pautas específicas del trabajo. ¿Cuáles son esos niveles de ayuda? ¿Cuál es el apoyo familiar? ¿Cuáles son las actividades alternativas? ¿Cuáles son esas estrategias que me permiten favorecer y ayudar a mi estudiante? El apoyo de los padres, los informes que se le entregan a los padres, las estrategias o las herramientas que utiliza mi estudiante en el aula, los informes que se presentan, la manera como yo motivo e incentivo a mi estudiante frente a lo que está realizando, la manera como con ayuda profesional se maneja esa frustración que puede tener mi estudiante en caso de no obtener los logros que se propone. Bueno, cuando hablamos de metodología, pues hablamos de unos planes personalizados, de unos ajustes razonables, de la autorregulación de ese aprendizaje, de un aprendizaje colaborativo, de la enseñanza por observación de modelos. Eso depende de las dinámicas propias que yo manejo como docente y de las dinámicas propias que fluyen en mi aula de clase, de acuerdo con el área de conocimiento.
didácticas flexibles, resaltar los puntos importantes, de pronto unos tableros de comunicación, ¿cuáles son esas estrategias? Esto depende solo de nosotros. Estas son solamente algunas características. Bien, después de esto, quiero saber si hay alguna duda para poder compartir el formato y poder empezar este proceso, este taller específicamente sobre la flexibilización. Es un ejercicio solamente. Es un ejercicio que nos va a aproximar, que nos va a permitir identificar cuáles son esas barreras que nos da el contexto, cuáles son las barreras que se presentan para que el estudiante no responda a esas necesidades del contexto académicas, cuáles son esos objetivos que voy a flexibilizar, cómo va a ser la metodología, cuáles son los tiempos. Después de esta charla, quiero saber si hay algunas dudas específicamente o les puedo compartir el formato para que podamos empezar el ejercicio. Los escucho y las escucho. Todo muy claro. ¿Dudas? Ajá, perdón. ¿Inquietudes? ¿Preguntas? Elian, tiene la palabra. Permítale que pueda abrir el micrófono. Elian. Hola. No puede encender el micrófono. Va a hacer una pregunta, Elian. Ingeniero Antonio, por favor. Ok, no se pudo. Creo que, no sé, si avanzar, si seguir, no sé, si avanzar. Según, están habilitados los micrófonos. Muy buenos días. Muy interesante la temática. La verdad, estoy en un programa de maestría y justo ese tema se está analizando. Me surge una duda. La verdad, soy licenciado en educación básica. No tengo la experiencia porque me gradué el año anterior y tuve la oportunidad de ingresar de una a un programa de maestría. Eh, Me surge la duda, ya, las aulas en el contexto ya local, están abarcadas casi por unos 30, 40 estudiantes en un nivel fiscal. Una vez, en una ocasión, tuve la oportunidad de asistir y había un estudiante con discapacidad intelectual. ¿Cómo yo hago, como me ponía en el rol del docente, cómo yo hago para seguir la temática? Porque era una temática compleja de contabilidad, ¿ya? Y con un estudiante que tiene esa discapacidad, ¿yo en qué momento voy a intervenir con una adaptación? Me surge la duda porque en algún momento se ha de presentar el caso y no voy a saber qué hacer. ¿Cómo puedo hacer la adaptación y en qué momento yo puedo como transmitirle ese conocimiento indistintamente de la asignatura si se me presenta el caso? Elian, gracias. Bueno, yo siempre he dicho que esa ha sido una falla de las facultades de educación, no solamente a nivel Colombia, sino a nivel Latinoamérica, que formamos docentes expertos en su área de conocimiento, pero nos falta formación en estos procesos de inclusión. Sin embargo, estoy segura que los programas curriculares ya están como generando acciones y están incluyendo contenidos, prácticas pedagógicas que nos permitan responder a trabajar con este grupo poblacional, porque es lo que no sabemos, ¿cierto? Yo soy experta en matemáticas y llego a mi aula y pasa lo que Elian nos está diciendo. Yo llego y me encuentro con un estudiante con discapacidad y quedo como en shock. O sea, ¿yo cómo les voy a explicar esto si yo soy experta en mi área y no en trabajar con este tipo de población? Eso como para empezar. Elian, ¿qué es importante acá? Que yo como docente me pueda, bueno, lo del tema de las aulas sucede allá y sucede aquí. Aquí, por ejemplo, para básica primaria tenemos aulas de aproximadamente de 35 estudiantes, de esos 35 podemos encontrar unos 3 con discapacidad, psicosocial, autismo, digamos que ya es como la línea, ¿sí? Y en bachillerato encontramos aquí aulas de 45 estudiantes con las mismas condiciones.
donde hay 14 docentes, el docente de español, de matemáticas, de inglés, de bueno, que entran y salen del salón de clase. ¿Qué sería lo que yo diría para esto, Eliana? Que antes de hablar de una flexibilización curricular y de una diversificación curricular, yo sí debo hablar en los términos de un diseño universal para el aprendizaje. Yo como docente, de manera inicial hago esa caracterización de mis estudiantes y puedo reconocer cuáles son sus gustos, cuáles son sus emociones, qué les interesa, de pronto qué les aburre y poder planear para todos desde el diseño universal para el aprendizaje. Cuando ya veo que yo agoté todas las existencias del DUA y definitivamente no fue posible, yo ahí ya hablo de una flexibilización curricular o de unos ajustes razonables que es de la conferencia que yo les voy a trabajar mañana. Por ejemplo, nosotros erramos como docentes en algo y es que el primer día de clase yo llego con mi bitácora, con todo planeado, cómo van a ser súper organizados además, ¿no? ¿Cómo va a ser mi clase? ¿Cuáles son las actividades que voy a poner? ¿Cómo voy a abordar el tema de las vocales? ¿Cómo voy a abordar las combinaciones? Yo llego con todo preparado, pero no he conocido a mi grupo, Elian. Y nos sucede. O sea, yo como docente de matemáticas de grado sexto ya sé que en el primer periodo son fraccionarios, en el segundo periodo potenciación, en el tercer periodo factorización, por ejemplo. Y ya tengo las actividades, los talleres, todo planteado. Pero se me olvida que no conozco a mis estudiantes. Entonces, cuando yo hablo del diseño universal para el aprendizaje, que este es otro tema interesante, es que yo planeo mis clases desde las diferentes áreas sensoriales. Recordemos que si hablamos de estilos de aprendizaje, reconocemos que tenemos estudiantes que son un poco más kinestésicos, que aprenden haciendo, otros que son más auditivos y otros que son más visuales. Y yo en muchas ocasiones planeo mis clases solamente apuntándole a un estilo de aprendizaje. Vamos a realizar esta guía, punto. Ahí quedó el tema de la célula. ¿Qué pasa si yo antes de pensar en una flexibilización, abordo el tema de la célula? Yo voy a hacer una lectura sobre la célula, sobre esa célula vamos a hacer un dibujo, sobre ese dibujo los chicos van a escribir una canción, van a elaborar un video, por ejemplo, van a hacer una presentación de la célula, pero adicionalmente van a construir la célula con material reciclable, pero adicionalmente vamos a hacer una sopa de letras con las partes de las células y vamos a definir esas partes de las células. Es posible que de esta manera yo esté abordando de diferentes maneras un mismo tema y esté mitigando esa posibilidad de realizar una flexibilización curricular. Entonces, es la forma como yo abordo esos contenidos temáticos con mis estudiantes. Más o menos. O sea, primero deberíamos hablar de DUA, de ese diseño universal para todos. El DUA surge de la arquitectura y este caso siempre lo pongo porque es muy concreto. En la arquitectura llega el diseño universal para el aprendizaje en el tema educativo porque previo se aplicó en la arquitectura. Y el ejemplo que ponían es, ¿qué pasa cuando yo hago un edificio de 7 pisos? Lo construyo, está completo, ya sobre planos lo construí. Y cuando terminamos la construcción me doy cuenta que nos faltó el ascensor. Y tenemos que tener ascensor porque el director de la empresa que trabaja en ese edificio está en el 7º piso y está en silla de ruedas. Si yo hubiera tenido en cuenta eso antes, me evito tiempo, me evito costos. Hay una serie de procesos que hubiéramos contemplado. No, pues si yo lo incluyo en la construcción, el ascensor, ¿qué pasa si yo tengo que construir un ascensor en una estructura que ya está terminada? Entonces es como para que nos pensemos, ¿qué pasa si yo tengo que hacer ajustes a mi currículo cuando ya tengo todo planeado? Porque yo juiciosamente lo hice. O sea, yo planeé cómo iban a ser mis clases, pero no pensé en la diversidad de mis estudiantes. No sé si respondí tu pregunta, Eileen, déjame un mensajito ahí por el chat. No, María Angélica tiene otra inquietud. Sí, buenos días, doctora. Bueno, gran parte ya usted me contestó con la pregunta del compañero, la respuesta a la pregunta del compañero anterior. Pero sí quisiera tener un poquito más claro, por ejemplo, cómo identificar la estrategia para ayudar a potenciar las habilidades de los niños con capacidades especiales. Le digo esto porque hay niños que tienen esta capacidad especial que, por ejemplo, bueno, no son tan buenos, qué sé yo, para aprender lo que es matemática, lenguaje, qué sé yo, pero muestran, o sea, una actitud para aprender otro tipo por ejemplo, la música.
Yo he tratado con un niño que, por ejemplo, él no sabe leer, él no sabe escribir, no habla muy bien, pero tiene una habilidad increíble para lo que es los instrumentos musicales. Entonces, como qué estrategia para uno ir identificando cómo potenciar las habilidades de estos niños. Bueno, aquí luego de esas valoraciones pedagógicas y de esa identificación que se hace, María Angélica, es importante, si es a través de la música, lo vamos a hacer a través de la música y de los instrumentos. Por lo general, las personas que tienen habilidades para la música tienen una memoria muy buena, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las tablas de multiplicar, los ritmos que damos con los instrumentos de percusión, hay diferentes formas de poder llegar a eso a través de esos gustos y esos intereses de nuestros estudiantes. No necesariamente hablemos de lectura y escritura, que es el caso que yo les ponía. Si a través de la guitarra que toca mi estudiante, él me puede cantar una canción o se puede inventar una canción que no sé, que hable sobre la descripción de textos, por ejemplo, que es lo que estamos trabajando, sobre la célula, que es lo que estamos trabajando. Listo, este grupo va a hacer unas coplas sobre la célula y Mónica, que es quien no lee ni escribe, obviamente sin recordárselo, pero que tiene habilidad para la música, es quien nos va a acompañar en ese desarrollo de esa actividad. Por eso hablamos del dúo definitivamente, María Angélica. O sea, sí es importante reconocer cuáles son esas características de nuestros estudiantes y cuáles son esas necesidades. Por supuesto que ese estudiante reconocerlas, pero para trabajar a partir de ellas, para saber qué rescato, qué puedo pescar de ahí y a partir de qué puedo trabajar. ¿Listo? No sé Muchas si hay gracias. algún... Bueno, María Angélica, con gusto. No sé si hay alguna otra inquietud. Bueno, parece que no. Somos hartos en sala. Bueno, déjenme que voy a intentar. ¿Cuántas salas preparamos? 173, digamos que son 160. Yo creo que unas 10 salas, por favor. Ok, asigno manualmente los confitriones o Sí, sí, sí. permite. Sí, no, asígnalos manualmente. ¿Qué vamos a hacer? Nos van a asignar en salas. No sé si haya un grupo de WhatsApp donde podamos compartir el formato, Brian. Ah, o acá lo puedo compartir en el chat, ¿cierto? Sí, en el chat. Preferible pásamelo por WhatsApp, porfa, para compartirles en el grupo de ellos, porque Perfecto. hay varios grupos. Entonces, les voy a compartir un formato, ese es el formato del PIAR, que es el Plan Individual de Ajustes Razonables. Vamos a trabajar sobre el anexo 2, que es todo lo curricular, ¿sí? Les voy a copiar, bueno, les voy a contar exactamente cómo lo vamos a trabajar, nos vamos a plantear en un caso con discapacidad intelectual. Se los voy a copiar acá en el grupo. Espérenme, por favor. Denme un segundo. ¿Ya? ¿Los preparó? ¿Los creo? Sí, 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 por favor. Ok. Listo. Uno, dos, tres. Ahora. Por favor, estimados participantes, pueden unirse manualmente a los grupos, ¿ya? Ya les ha llegado una invitación para que se puedan unir. Te voy a enviar, Brian, el formato. Ya te lo envío. Esperemos un segundito que voy a volver a hacer la sala. Algo pasó. Dale.
Por favor, ahora sí, deja llegado una invitación para que se puedan unir a la sala. Pueden unirse rapidito, porfa, rapidito, para no perder mucho tiempo y aprovechar el taller. No salen. A mí no me ha llegado. No sale como poder unirse. Ok. Listo, automáticamente se los ha agregado. En un ratito se los debe de... A ver, déjame. Ok, me avisan si ya están en salas y ahí automáticamente el sistema los va a ir poniendo. Mónica, ya están creados las 10 salas. Automáticamente el sistema los va a ubicar. Listo, perfecto. Hazme un favor, ayúdame a compartirles el formato que te envié. Ya les compartí al grupo de WhatsApp para Ok, que lo abran y le dije que con eso vamos a trabajar. ok. Entonces la instrucción es que vamos a crear un caso hipotético de una persona con discapacidad. Allí nos indica que debemos describir las características de esta persona para poder hacer esa adaptación curricular. Si yo escribo en el chat general, ¿todos me ven o no? No, espérate que el sistema termine Ok, ok, de listo. ubicarlos y ahí... Mm. Ya, aquí estamos en un grupo, Mónica. Yo Este estoy es en un un... grupo. Ok, Sí, aquí están 26 personas hay en este grupo. listo. Te voy a... es que te estoy copiando para que les copies en el formato. O sea, ya compárteles el formato, ¿cierto? Ya les Entonces, compartí. te estoy copiando elegir una asignatura y realizar... Espérame. Los ajustes razonables. Objetivos. Barreras. Ajustes. Y evaluación. Y yo me voy rotando por todos los grupos para ir resolviendo dudas. Listo, ahí te envío. Bueno, entonces estoy en qué grupo estoy. No sé en qué grupo estoy. Bien, entonces, Brian ya les compartió el formato. El formato lo vamos a trabajar desde la página 2, desde el anexo 2, que es la página... ¿qué página es esta? No sé qué página es. Como la página 3 más o menos. 1, 2, 3. Desde la página 3.
Este es el formato del plan individual de ajustes razonables. Vamos a crear un caso hipotético de un estudiante con discapacidad. Vamos a describir sus características. Permítanme que no veo. Vamos a describir las características, vamos a describir esas habilidades, esas competencias. Todo es creado. Si alguien tiene un caso con el que haya trabajado, lo podemos dejar acá. Y en la página siguiente está un numeral que se llama ajustes razonables. Van a ir a tomar una área del conocimiento, matemáticas, por ejemplo. Y voy a reconocer cuáles son esos objetivos. Esos objetivos son los objetivos generales que yo trabajo. Por ejemplo, mi estudiante está en grado primero y uno de los temas son los conjuntos, tipos de conjuntos, características de conjuntos. Eso es lo que voy a trabajar con el grupo en general. Voy a identificar esas barreras del contexto que se deben trabajar, no las barreras que tiene el estudiante. Recuerden que las barreras siempre son del contexto, la cantidad de estudiantes, la poca flexibilidad en las herramientas, del contexto. Luego voy a identificar esos ajustes razonables. ¿Qué es lo que voy a ajustar? Los contenidos, ¿cómo lo voy a ajustar? Si con el grupo general voy a ver conjuntos con mi estudiante específicamente, ¿qué voy a trabajar? ¿Cuáles son esas estrategias que voy a trabajar? Identifico esas estrategias que voy a trabajar. Y luego la evaluación de los ajustes. ¿Cómo voy a evaluar esos ajustes? ¿Listo? Entonces ahí les dejo. Yo me voy rotando por los grupos para, para poder aportarles. Vamos a tener, voy a escribirle ahora ya. Vamos a tener media hora para el ejercicio. Y luego a la socialización. Porfa, las 20, aquí en esta sala hay 20 personas que no se han unido todavía. No se han unido a la sala. Les voy a ir designando, por favor, para que se unan, ¿ya? A Marilis Lainez la voy a pasar a la sala 4. Acepte, por favor. A Alexandra Choes la voy a mover a la sala 1. Acepte, por favor. Angie Tomala a la sala 8. Antonio Vaque a la sala 5. Bexy Crespín a la sala 7. Acepte, por favor, para que se vaya a la sala. Edward Salazar Arango a la sala 4, para que refuerce. Acepte, estimado Edward. Kenny Alvarado a la sala 6. Mabel Lainez a la sala 3. Mónica, el otro, parece que este es de Mónica, a la sala 2. Norca Ponce a la sala 2, 3. Acepten por favor a lo que les estoy derivando a las salas, los que no se unieron. Yerly Orrala a la sala 9. Alexandra Choes, la estoy moviendo a la sala, por favor acepte. Amarilis Lainez también, acepte porfa. No se pueden quedar en esta sala porque luego no van a participar del taller.
Jennifer Ordóñez. Acepte, por favor, para cambiarla de sala. Ahí en el Zoom le tiene que llegar una notificación. La va a sacar y la va a volver a ingresar a la sala que se le ha designado. Kenia Alvarado, de igual manera. No se pierdan el taller. Mabel Lainez. Acepten la invitación. Norca Ponce.
Ok, muy bien. ¿Cómo nos fue en el ejercicio? Yo sé que es poco tiempo, pero es para hacer una aproximación a esta dinámica de flexibilización. Bueno, vamos a socializar. No sé si alcancemos todos los grupos. Yo voy nombrando algunas salas y si hay alguna sala que voluntariamente quiera socializar, pues está perfecto. Empecemos con la sala 6, tal vez. ¿Quiénes estaban en la sala 6? Hagan activos los micrófonos, por favor. Ojalá nos puedan compartir pantalla, nos cuenten el caso. ¿Quiénes estaban en la sala 6? No, Tal no hay vez la sala 1, otra sala. Ok. ¿Hay alguna sala que nos quiera socializar? Vi a varias salas muy juiciosas realizando el ejercicio. O las que Bueno, hayan terminado. Los que estuvieron en la sala 4 estaban con un profesor ahí, estaban bien juiciosos, que la ok. A ver, presenta. doctor Bach, usted que está en la sala 4, debate. Ahí está Cintia. Ok. Ante Cintia. Cintia, cuéntanos. Somos de la sala 9. Cuéntanos tu caso. Listo. En nuestro caso, entre todas las compañeras pusimos un ejemplo de una estudiante de 19 años de primer semestre de la carrera de diseño gráfico, la cual ella tiene su discapacidad auditiva y a pesar de todo ella tiene su habilidad en lo que es lenguaje de señas, tecnología asistida y su dificultad era lo que era en el área del lenguaje. En objetivos teníamos que la flexibilización para la asignatura, lenguaje para estudiantes con discapacidad auditiva, desarrollar habilidades de comunicación y comprensión del lenguaje, flexibilización, reconocer que la comunicación oral puede ser un desafío para estudiantes con sordera profunda bilateral. El enfoque estará en fortalecer las habilidades de lectura y escritura, así como en fomentar la expresión creativa a través de medios visuales. La barrera es las limitaciones en la audición para aprender los matices del lenguaje hablado. La solución es centrarse en el desarrollo de habilidades de lectura y escritura para fortalecer la comprensión y expresión del lenguaje. Utilizar recursos visuales para explicar conceptos lingüísticos. La barrera es dificultades para participar también en actividades de grupo que dependen de la comunicación oral. Se ofrece materiales también de lectura con contenido visual y textual para abordar diferentes estilos de aprendizaje, proporcionar subtítulos en videos y recursos multimedia utilizados en clase para facilitar el acceso a la información hacia la chica, incorporar ejercicios de escritura creativa y visual que permitan a los estudiantes expresar ideas y conceptos de manera no oral. Y también utilizar una combinación de evaluaciones escritas, proyectos visuales
y presentaciones para medir la comprensión y el uso efectivo del lenguaje, permitir opciones de evaluaciones flexibles como presentaciones visuales, o grabaciones de videos en lugar de presentaciones orales tradicionales, valorar la originalidad, creatividad y en la expresión del lenguaje, reconociendo que los estudiantes con discapacidad auditiva pueden utilizar medios visuales de manera efectiva. Brindar también retroalimentación detallada y constructiva que respalde el desarrollo tanto de habilidades de comunicación escrita como visual. Eso es lo que realizamos en lo que es en la sala 9, en el grupo 9. Ok, muy bien. Aquí la única observación que yo tendría para hacer es que cuando hablamos de barreras del contexto, no son esas barreras específicas de la persona, sino del contexto. Por ejemplo, que los estudiantes y los docentes no manejen la lengua de señas. Esa es una barrera del contexto. Exacto. Que la tecnología, que no hayan herramientas tecnológicas para el trabajo con personas con discapacidad auditiva. Son barreras específicas del contexto y no de la persona. ¿Bien? Pero está bien lo que se desarrolló, estas estrategias. Digamos que con tiempo podríamos tomar cada uno de los elementos del currículo para hablar de estrategias, pero esos ajustes razonables que se proponen están acorde con esa caracterización del caso. Muchas gracias, Cintia. Gracias. ¿Algún otro No sé grupo? si- Grupo 4, grupo 5, 1, 2, ¿algún otro grupo que quiera socializar? Están con pena. Vamos, vamos, que sí se puede. Eso veo. Ahí está Xiomara Rocafuerte. Adelante, Xiomara. Habilite su micrófono. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Bienvenida. Descríbenos tu caso. Pues el caso que yo hice fue de un niño con discapacidad sensorial. Pues en las características del estudiante, pues el estudiante muestra cierta sensibilidad a entornos ruidosos, a lo que puede generar ansiedad en situaciones sociales. También manifiesta una aversión a ciertas texturas y sabores en la comida, lo que puede influir en sus ámbitos alimenticios. Además, tiene dificultades para manejar transiciones inesperadas, lo que puede generar cierta inquietud y estrés. Lo que la familia quiere, pues ellos anhelan un entorno educativo que fomente su amor por el aprendizaje y su capacidad para destacar en áreas de interés que esperan que nosotros, los educadores, valoremos y adaptemos a las estrategias pedagógicas para satisfacer sus necesidades únicas. Ellos desean colaborar estrechamente con el equipo escolar para establecer rutinas, estructuras que lo ayuden a lidiar con las transiciones y reducir la ansiedad en situaciones desafiantes. Pues en la descripción, en términos de lo que se hace y puede hacer o requiere apoyo al estudiante para optima- optimizar el proceso educativo de Carlos, es fundamental proporcionar apoyo que considere su sensibilidad a entornos ruidosos. Se beneficiará las estrategias que permitan la reducción del ruido y la creación de espacios tranquilos para trabajar. Se pueden implementar auriculares cuando se espera ruido excesivo en el entorno. Además, el uso de técnicas autorregulación
puede ayudar a Carlos a manejar la ansiedad asociada con estímulos sensoriales abrumadores. Carlos tiene un conjunto de habilidades y competencias que se alinean con su grado escolar. Su capacidad para analizar conceptos y datos es impresionante, lo que se convierte en un solucionador de problemas hábil y es un pensador crítico. Su amor por la lectura ha llevado a una comprensión avanzada de los textos y es una rica imaginación que él tiene. Su enfoque y su capacidad para trabajar independientemente le permiten que aborde tareas de manera detallada y precisa. Bien, parece que se le cayó el internet a Mónica. Mónica, ¿estás en sala? Hola. Hola. Mónica dijo. Hola, doctora Mónica. Sí, hablando, doctora Mónica Bolívar. Ah, ya. Rapidito, otro grupo que quiera haciendo su presentación. Israel, adelante. Buen día, somos aquí el grupo 7. Escogimos un caso de una niña llamada Andrea García, de 4 años de edad, del curso Inicial 2. La enfermedad o la discapacidad que ella tiene es de parálisis cerebral. Aquí nos dicen la característica del estudiante, que Andrea es una niña estudiante de educación inicial que padece de parálisis cerebral desde su nacimiento. Su discapacidad afecta principalmente su movilidad y coordinación motora, lo que requiere que utilice una silla de ruedas para desplazarse. A pesar de esto, Andrea es una persona extremadamente determinada y optimista y no deja que su discapacidad limite sus aspiraciones y metas, enseñando ella a su familia. También nos dice que Andrea está matriculada en la unidad educativa 13 de abril, en el curso inicial 2, aunque enfrenta desafíos específicos debido a su discapacidad, como la accesibilidad al área de la recreación y la necesidad de adaptaciones en el aula. En el aula, Andrea es creativa y colaborativa con los demás compañeros para garantizar su experiencia educativa, para garantizar que su experiencia educativa sea exitosa. Andrea también ha desarrollado las habilidades adaptativas que le permiten llevar una vida independiente, utiliza tecnología asistiva para realizar tareas cotidianas como escribir y comunicarse. Su silla de ruedas está equipada con controles especiales que le permiten moverse con facilidad y también utiliza un software de reconocimiento de voz para que así pueda interactuar con su computadora. Además, tiene un asistente personal que le ayuda con tareas físicas más exigentes, como llevar libros pesados o realizar actividades que requieren movilidad adicional. En los objetivos o propósitos, pues hemos elegido la asignatura de ciencia. Tenemos aquí 3 objetivos. El primero es comprender los principios fundamentales de la importancia en la creación de entornos inclusivos, que son muy escasos, ¿no? En muchas instituciones educativas. También aquí identificar recursos disponibles para mejorar la accesibilidad en diversos contextos. Analizar y evaluar la accesibilidad en entornos físicos y digitales, identificando barreras y posibles soluciones. En las barreras físicas, tenemos aquí las barreras físicas en la unidad educativa que dificultan el acceso a Andrea a algunas aulas y espacios. También encontramos las limitaciones de tiempo y energía debido a las necesidades adicionales de movilidad y cuidado personal.
En los ajustes razonables tenemos que podrían ser la asignación de un asistente personal para ayudar a Andrea en tareas físicas y de movilidad, o sea, otorgadas por la institución, podría ser en este caso. También proporcionar materiales de lectura en formatos accesibles como versiones electrónicas o impresiones en braille. También asegurar que las aulas y espacios sean accesibles para sillas de ruedas con rampas y asientos adecuados. La evaluación de los ajustes, pues hay que evaluar el entendimiento de Andrea a través de exámenes escritos y proyectos que apliquen estos conceptos en situaciones prácticas. También hay que fomentar esta inclusión, valorar su capacidad para aplicar el conocimiento adquirido en la asignatura, en la flexibilización y los ajustes garantizarían que Andrea tenga igualdad de oportunidades para aprender y participar en la asignatura, mientras que los objetivos y la evaluación se adaptarían también para reconocer sus habilidades y logros individuales. Grupo 7. Muchas gracias. Bien, creo que se fueron aclarando las dudas porque aquí ya las barreras que se identifican están relacionadas con ese contexto. Entonces, eso es importante. ¿Algún otro grupo que quiera socializar o empezamos con el cierre? Bueno, yo creo que vamos con el cierre entonces. Este ejercicio nos permite conocer esas diferentes estrategias que nosotros como docentes debemos contemplar a la hora de poder responder a esas necesidades de nuestros estudiantes. Aquí, digamos que hicimos como al revés, porque el propósito era, digamos que el propósito de mañana con la conferencia de cierre, sí es poder traer más a lo conceptual y a lo investigativo esos desarrollos de procesos de flexibilización curricular. Sin embargo, ver que ustedes en tan solo media hora pudieron identificar esas dinámicas, pudieron reconocer, pudieron caracterizar un caso, pudieron reconocer la flexibilización curricular, realizar unos ajustes e ir identificando esas barreras del contexto, pues definitivamente nos da una luz importante que nos permita avanzar en nuestras prácticas pedagógicas y poner una semilla en el trabajo que nosotros realizamos. Agradezco así de nuevamente por la invitación. Espero se queden con algo de este taller, de este espacio de socialización. Me parece que los aportes que ustedes han realizado son importantes y nos permiten y nos favorecen en esa construcción de conocimiento que como docentes realizamos día a día. A todos muchas gracias y que tengan un feliz día. Muchas gracias, doctora Mónica, por todos sus conocimientos, sus experiencias. Nos deja en nosotros para el mismo campo laboral, sobre todo para los estudiantes cuando ya se licencie. Gracias por el proceso de flexibilización curricular desde un estudio de caso. Gracias, doctor.